Hola, hola compañeros, bienvenidos a la retroalimentación del trabajo que venimos realizando en la semana número 8. Para esta semana, para la semana 8 teníamos la siguiente actividad, que era simplemente presentar el punto 1, el punto 2, 3 y 4 de la fase 1 de la Cell Mission, que es simplemente un repaso de lo que ya hemos venido trabajando sobre la estructura y funcionamiento de la célula, tanto de su forma como unidad viva y tanto de sus partes como estructura compuesta. Muy bien, mis queridos compañeros, entonces vamos con la primera pregunta, la primera acción que teníamos. Nos dice, las células animales y vegetales también presentan algunas diferencias en cuanto a su morfología y fisiología. Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro estableciendo qué aspectos tienen en común o qué diferencian las células animales y vegetales. Para ello, ten en cuenta las organelas de cada tipo de las estructuras. Muy bien, básicamente podríamos haber dicho lo siguiente. Las estructuras animales y las estructuras vegetales presentan organelos que son distintos. En tipos de células son la misma célula, son células eucariotas, que quiere decir que tienen presencia de un núcleo definido, en el cual está todo el almacenamiento de la información genética dentro de los cromosomas. Pero particularmente en el citoplasma, regaditos por ahí, cumpliendo unas funciones específicas, las células animales se diferencian de las células vegetales por la siguiente razón. Primero, en las células vegetales hay presencia de pared celular. ¿Esto qué indica? Que hay un recubrimiento de un material que se llama la celulosa que permite que la célula vegetal sea rígida, ¿sí? Y esto le permite a la postre poderse sostener en estructuras mucho más complejas, estructuralmente hablando, como plantas, árboles o demás. ¿Listo? Mientras que la célula animal no tiene la pared celular. Al igual que las células vegetales tiene la membrana celular o la membrana plasmática, que es la que le permite permeabilizar qué puede entrar y qué no puede entrar dentro de la célula. Muy bien, ¿qué otros sistemas no tienen las células animales que sí tienen las vegetales? Pues estas tienen la presencia de vacuolas centrales, mientras que estas carecen de vacuola central. ¿Qué significa tener una vacuola central? Tiene una organela específicamente para almacenar líquidos y pigmentos que le permiten tener ciertas coloraciones. Esta no, principalmente esas coloraciones son evidentes en los pétalos o en los elementos de las plantas que no son de color verde. ¿Por qué? Porque resulta que otra organela que está aquí presente dentro de las células vegetales son los cloroplastos, que son los que les permiten cumplir con la función de la fotosíntesis. Estos cloroplastos producen un material que se llama la clorofila y les da el color verdoso. Las plantas no tienen los cloroplastos. Perdón, los animales no tienen los cloroplastos. Las plantas sí lo tienen. Y esto es otra gran diferencia porque los cloroplastos al producir la clorofila pueden producir su propio alimento y se conocen como células autótrofas, mientras que estas no pueden producir su propio alimento. ¿Listo? Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre esas? La presencia de estos tres organelos fundamentales que las permiten diferenciar. ¿Está claro? Muy bien. Sigamos con la siguiente estructura. Vamos con la 3, que nos dice: seguramente en años anteriores has estudiado un poco sobre las células animales y bacterias. Recuerda que las bacterias son organismos microscópicos que se encuentran en todas partes, en el agua, en el aire, en el interior de los organismos de los animales y las plantas, entre otros. Ahora elabora en tu cuaderno y con ayuda de tus compañeros, que en este caso pues nos tocaba solitos, o con ayuda de nuestros padres o las personas que estuvieran en nuestro hogar, elabora, bueno, con tus compañeros el siguiente cuadro describiendo las diferencias que existen entre las células animales y las células de las bacterias. Básicamente, mis queridos compañeros, las bacterias están compuestas por unas células que se llaman células procariotas, mientras que las de los animales están compuestas por células eucariotas. La diferencia fundamental entre estos dos elementos son los siguientes: que las células eucariotas de los animales presentan un núcleo definido donde se encuentra almacenado toda la información genética de los cromosomas, mientras que los cromosomas y la información genética que poseen dentro de una célula procariota, como el de las bacterias, está regado por el citoplasma. No hay un límite entre el citoplasma que la separe o proteja a los cromosomas de los citoplasmas. Básicamente esa es una de las diferencias. ¿Qué otras diferencias hay entre las células de las bacterias y de los animales? Las células de las bacterias pueden sobrevivir y cumplir sus funciones
propias solitas, no necesitan estar en un conjunto, una colonia o pertenecer a una estructura con mayor abundancia de compañeras para poder sobrevivir, sino que ellas solitas pueden generar. Por eso forman los organismos unicelulares, mientras que las células animales sí requieren de cumplir funciones específicas y por ende actúan en conjunto, razón por la cual forman los organismos pluricelulares llamados animales. Y esto es bien importante porque diferencia a las dos. Características particulares. Las células animales no pueden producir sus alimentos, mientras que algunas bacterias, o sea, células procariotas, sí pueden producir sus alimentos. Estas básicamente son como las diferencias más grandes que tienen las células de las bacterias, que son células procariotas, y las células de los animales, que son células eucarióticas animales. Muy bien. Vamos con el cuarto, que nos decía, ya para finalizar, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas sobre la célula. Entonces vamos a responder las preguntas. ¿Cómo creo que eran los primeros organismos que aparecieron en el planeta? Eso es una condición muy personal. Particularmente pienso que eran células muy simples, muy parecidas a las bacterias. Después de haber visto la historia de Luca, creería que tienen estas características. Unas membranas plasmáticas muy simples, poco definidas, un citoplasma muy acuoso, poca presencia de organelas y sin núcleo. Yo sí me las imagino sin núcleo. ¿Listo? Dice, ¿qué diferencia existe entre las células eucariotas y las procariotas? Pues ya los habíamos dicho, las células eucariotas presentan núcleo definido, mientras que las células procariotas no. Básicamente ese es el mismo. Pero otro elemento importante es que las células eucariotas, eso lo vamos a ver más adelante, pero no mucho más adelante, sino más adelante cuando comencemos ya la fase 2 de la Cell Mission, vamos a darnos cuenta que las células eucariotas tienen presencia de más organelos, mientras que las procariotas carecen de organelos, no tienen todos los organelos, ni siquiera fundamentales como los vimos, ¿listo? En las células eucariotas, que fueron las que vinimos trabajando. ¿Cuáles son los organismos que poseen las células eucariotas? Todos los organismos constituidos por estructuras que presenten núcleo. Básicamente nosotros vamos a encontrar vegetales o plantas y animales, pero no son las únicas, ¿listo? Eso lo vamos a ir definiendo más adelante. Hasta ahora, con que hubiesen dicho animales y plantas era más que suficiente. Entonces, mis queridos compañeros, les recuerdo que estos son básicamente unas de muchas posibles diferencias que ustedes pudieron haber encontrado. Pero si no encontraron estas, por favor, anótenlas porque son de las más importantes y son de las que hemos venido trabajando hasta el momento aquí por el canal de Kike Callejas. No siendo más, mis queridos compañeros, no se les olvide darle like, suscribirse, hacerme famoso y sobre todo hacer sus correcciones y prepararse porque la semana número 9 tiene una sorpresa. Chao, chao, mis queridos compañeros.